Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mit Mazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 13 del curso de razonamiento verbal con el tema los sinónimos. Lo más probable es que este tema ya sea muy común para ustedes, ¿ya? Lo que vamos a hacer en estos momentos es únicamente repasar conceptos, ¿ya? Los sinónimos es un tipo de ejercicio, tipo de preguntas muy comunes en los exámenes de admisión, ¿ya? Entonces, básicamente la separata está enfocado en conocer distintas palabras, ¿ya? Y saber su significado. Para desarrollar los ejercicios es necesario hacer uso del diccionario. Es muy importante, ¿ya? Y de esa manera acumular un bagaje cultural, ¿no? Tener un léxico amplio de palabras. Para eso efectivamente es muy importante también la lectura, ¿ya? Leer mucho. Muy bien, vamos a iniciar el tema. ¿Qué son los sinónimos? Bueno, su misma palabra lo dice, sinónimos son similares, ¿ya? La definición que nos dice, son palabras que tienen el mismo significado, ¿ya? Pero tienen distintas escrituras, aunque se refieren al mismo concepto, ¿ya? Muy bien. Son similares significados. Por ejemplo, acá tenemos acabar, terminar, balón, pelota. ¿Ya? Sinónimos son aquellas palabras que tienen igual significado. Yo creo que eso sí es entendible. Muy bien, recuerden que es importante también saber la definición etimológica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el idioma español tiene origen en dos voces. Pueden ser la latina como la griega. El sinónimo, ¿ya? Eso tiene origen en dos voces griegas. ¿Cuál es? Sin, que significa con, o noma, que significa nombre, es decir, con nombre. ¿Ya? Muy bien, conceptos son palabras o expresiones que tienen la misma o muy parecida significación. Ya bueno, estamos repasando el concepto de sinónimos. Muy bien, los sinónimos, su clasificación. La clasificación de los sinónimos pueden ser absolutos o relativos. ¿Ya? Cuando hablamos de sinónimos absolutos, ¿ya? Estamos hablando de aquellos sinónimos que expresan igual significado, esta palabra, igual significado. Es decir, que tú puedes usar esa misma palabra en cualquier contexto, ¿ya? De la palabra, en cualquier contexto, en cualquier situación, y no va a cambiar el sentido de la oración. ¿Ya? También son considerados como absolutos las palabras que guardan entre sí total carga semántica, es decir, prácticamente son iguales, como por ejemplo, cerdo, puerco, marrano, plátano, banana, ilustre, gregio. Muy bien. Recuerden que te dice acá, en nuestro léxico son limitados los sinónimos absolutos. ¿Qué quiere decir son limitados? Es decir, los sinónimos absolutos, ¿ya? Los sinónimos absolutos son sinónimos que no es muy común encontrarlo, ¿ya? La gran mayoría sí van a ser los sinónimos indirectos o los sinónimos relativos, ¿ya? Que son parecidos significados, que tienen cierta carga semántica parecida, ¿ya? Muy bien. Relativos o indirectos son los que tienen parecido o similar significado en el uso diario. Estos abundan. Ah, bueno, acá dicen valiente, gallardo, animado, temerario, decidido. Alimento, sustento, sostén. Muy bien, a ver, explicamos. Valiente, por ejemplo, valiente es completamente distinto al concepto de temerario, pero tienen cierta similitud. Es decir, un temerario es valiente, claro, pero no todo valiente puede ser temerario. O sea, todo temerario tiene algo de valentía, tiene que tener este valor, pero no todo valiente va a ser temerario. Entonces te das cuenta que ahí tiene algo de similitud, pero no. Un temerario es aquella persona que se arriesga, ¿ya?
a tomar decisiones ante el peligro y no le importa o su propia vida, o sea, no le importa en arriesgar su propia vida. Ya es un tanto irresponsable, se puede decir, ¿ya? Entonces es así, o sea, se arriesga, es valiente, pero no toma sus precauciones, no teme en ese caso a perder la vida. Ese es ser temerario. Pero un valiente es una persona arriesgada, ¿ya? Pero no toma en cuenta la imprudencia, ¿no? Entonces, es eso. Muy bien, esta es la diferencia. Ahora, ¿qué son los sinónimos eufemismo? ¿Ya? Los sinónimos eufemismo, vamos a leer la definición, dice, es una palabra o una expresión, es una palabra u expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o del mal gusto, ¿ya? Puede sustituir términos de diversos tipos, por ejemplo, en palabras que pueden resultar groseras, escatológicas u obscenas, ¿ya? U obscenas. ¿Qué son los sinónimos eufemismo? Los sinónimos eufemismo, ¿ya? Eh, son ellos, es decir, son palabras que se usan para poder, de alguna otra manera, darle mayor sentido coloquial, es decir, no herir mucho a la otra persona. Vamos con el ejemplo. Por ejemplo, a ver, enfermo. Esta palabra es tabú, es una palabra tabú. Es decir, que es una palabra que cuando lo uses, cuando lo estás usando, tiene cierta carga negativa, tiene cierta connotación un tanto despectivo, ofensivo. Pero para evitar la ofensa, usas paciente. Negro, no estás diciendo una persona negra, no, es una persona de color. Estos son los eufemismos. Cárcel, cárcel suena, por ejemplo, ¿no? Aquel vecino está en la cárcel. Suena un poco despectivo, muy ofensivo, pero es mejor decir, está en un centro penitenciario. ¿Ya? Esos son los sinónimos eufemismos. Morir, no, está muerto, no, ha fallecido. Discapacitado, no, es un poco despectivo. Persona con capacidades diferentes, que es eufemismo. Es decir, los eufemismos ayudan a que las personas, ayudan a que las personas puedan tener mayor cordialidad en el trato. ¿Ya? Son palabras que nos ayudan a estrechar la cordialidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es la sinonimia contextual? Los sinónimos contextuales, ¿ya? Los sinónimos contextuales son aquellos sinónimos que buscan, en otra manera, sustituir una palabra, pero tomando en cuenta el contexto. Vamos a leer la definición, dice. Se debe tener presente que no se trata de buscar simplemente un sinónimo, es decir, acá no importa mucho el significado de la palabra, o sea, el significado que está en el diccionario no importa tanto, sino te dice que se debe evaluar minuciosamente la situación o el contexto en el que se emplea la palabra para así elegir, para así elegir la apropiada de acuerdo a las circunstancias. ¿Ya? Es decir, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración, se escoge una palabra, pero la finalidad es no perder el significado, la intención comunicativa de toda la oración. Vamos con un ejemplo, dice, ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir, rondaba. Rondaba, pero te dice sin saber por dónde ir. Si tú dices, ella paseaba, ella caminaba, ella rotaba, ella transitaba, ¿cuál es la que se adecua más? No podías decir ella caminaba, ¿no? Porque una persona cuando camina sí tiene de alguna manera algún sentido a dónde va. O no puedes poner ella transitaba, porque cuando uno transita, pues es un paso ordenado de las cosas, un paso ordenado de las personas y que tiene definitivamente un destino fijo. Pero acá te dice sin saber a dónde ir. Entonces tienes que tomar mucho en cuenta todo el contexto de la oración para poder colocar un significado. Entonces, ¿cuál sería la palabra? Para mí yo pienso que es vagar, vagaba.
¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, acá, hay más ejemplos de sinonimia contextual. También se debe tener en cuenta que la alternativa que se elija como respuesta, te dice, debe cumplir con todos los requerimientos de la construcción sintáctica. Así debemos tener cuidado en las categorías gramaticales y los accidentes de género y número. Recuerden que el sinónimo, para escoger una alternativa correcta, es muy importante tener también en cuenta la categoría gramatical. Es decir, si la premisa es un adjetivo, tu alternativa de respuesta también debe ser un adjetivo. Si tu premisa es un verbo conjugado, tu respuesta, ¿no? También debe ser un verbo conjugado, tiene que ser de la misma categoría gramatical. No puedes ser tu premisa, por ejemplo, un sustantivo y tu respuesta ser un adjetivo, o sea, una palabra derivada, una palabra adjetivada. No puede ser. Tiene que ser de la misma categoría. Ya, vamos con este ejemplo, a ver. Dice, la adjudicación del Premio Nobel de Literatura en 1981 a Elías Canetti constituye el reconocimiento a un escritor de proyección universal. ¿Ya? La adjudicación. ¿Qué es la adjudicación? O sea, es el otorgamiento, ¿no? Entonces, ¿qué palabra más da? Yo, bueno, ya lo dije ya. El otorgamiento. El otorgamiento. El conceder, la aplicación. La repartición no puede ser. El que tiene mayor sentido y no pierde todo el contexto de la oración, ¿no? Todo este contexto de la oración es la palabra otorgamiento, ¿ya? Entonces, ya saben que es una sinonimia contextual, saben que es un sinónimo eufemismo, ¿ya? Sinónimo eufemismo. Hemos hablado de sinónimos absolutos y hemos hablado de sinónimos relativos. Los sinónimos absolutos, prácticamente los significados son iguales, ¿ya? Y tú lo vas a usar en cualquier contexto y no va a perder el sentido. Los sinónimos relativos sí tienen cierta similitud, pero cuando buscas en sí el significado se distancia mucho, pero lo puedes usar en ciertos contextos. La sinonimia contextual son aquellos sinónimos que te ayudan a usar otro término, ¿no? Pero tomando en cuenta el contexto de la oración, ¿ya? Y los sinónimos eufemismo, como les había dicho, eufemismo son aquellos sinónimos que lo que buscan en sí es eh, no herir la susceptibilidad de la persona, es decir, ayudan a la cordialidad. ¿Ya? Son sinónimos que buscan estrechar los lazos de cordialidad entre las personas. Son sinónimos, son eufemismos. Creo que eso ya quedó claro, ¿no? ¿Dónde estaba? Está acá, ¿no? Enfermo, paciente, negro, persona de color, cárcel, centro penitenciario, ¿no? Muy bien. Entonces, con estos conceptos básicos, ya ustedes van a proceder a desarrollar los ejercicios. Bueno, lo que te decía es que es algo importante, ¿no? Que los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, ¿cuáles son las categorías gramatical? Artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección. A ver, por ejemplo, por acá tenemos un ejemplo. Oscuro. Ya esa es la palabra. Oscuro, por ejemplo, ¿qué cosa es? Es un adjetivo, ¿ya? Entonces, su sinónimo también tiene que ser, ¿qué cosa? Un adjetivo. Bien puede ser sombrío o bien puede ser tenebroso. Son adjetivos. Por ejemplo, acá, esperanza. ¿Esperanza qué cosa es? Es un sustantivo. Entonces, como es un sustantivo, tú puedes poner confianza o puedes poner fe. ¿Ya? Entonces, ahí no puedes colocar como parte de la alternativa un adjetivo, por ejemplo, esperanza, y pones acá una alternativa, desconfiado, desconfiado, desconfiado. ¿Ya? Entonces, no, porque esto es un participio que funciona como adjetivo.
¿ya? Entonces no puedes colocar esto, porque este sustantivo tiene que ser sustantivo. Por ejemplo, infringir es un verbo infinitivo. Entonces, tu alternativa también tiene que ser, tu respuesta debe ser un infinitivo. Incumplir, obedecer, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tienes que saber para poder resolver ejercicios de la separata. Muy bien, vamos a explicar algunos ejemplos. Ya, por ejemplo, acá hay ejercicios de sinonimia contextual. Dice, escoge el término que mejor reemplace al término dado en mayúscula. Era tan sagaz. Sagaz es aquella persona astuta. Bueno, acá ya está fácil, ¿no? La respuesta. Bueno, acá tienes que ayudarte mucho con el diccionario, ¿ya? Van a prorrogar la fecha de vencimiento. Prorrogar es atrasar, ¿no? Aplazar. El joven era oriundo de la sierra. Oriundo, es autóctono. Bueno, creo que eso sí está sencillo, no necesita mucho esfuerzo. Son ejercicios así. El primer ejercicio es referente a esto, perdón. El primer ejercicio, ya, es esto, donde solamente hay 3 alternativas. Ya el segundo ejercicio dice, indica la alternativa que contiene un par de sinónimos. Este es el número 1 y acá debajo es el número 2, ¿ya? Entonces, las alternativas es esta, A, B, C, nada más. A, B, C. Son 3 alternativas. Entonces, tú marcas cuál de estas tiene sinónimos. Auténtico, ejemplo, no. Difícil, arduo, convencer, aconsejar, difícil, arduo. Esta sería la respuesta correcta. Alba, amanecer, ¿cuál es el del alba, amanecer, no? Alba, amanecer. Son sinónimos. Muy bien. Pasamos a la siguiente. El tercer ejercicio es para relacionar. ¿Ya? Es para relacionar. Por ejemplo, acá vas a colocar en la columna izquierda los números, lo vas a escribir en estos paréntesis de acuerdo a lo que es, ¿no? En sí son más, simplemente le estoy colocando algo, las 6 para explicarles cómo van a hacer. Este simplemente es relacionar. Colocas la numeración dentro de estos paréntesis, ¿ya? No lo estoy resolviendo, pero ustedes ya lo van a tener que resolver, ¿no? Con ayuda del diccionario. Bueno, el otro ya son exámenes tipo, perdón, ejercicios tipo examen de admisión, ¿ya? Que acá, por ejemplo, no te estoy dando yo la alternativa, o sea, perdón, no te estoy dando la palabra que tiene que ser sustituido, pero tú ya tienes que inferir. Por ejemplo, dice, finalmente en la espesura del bosque encontraron inerve al fugitivo. Entonces, tú me vas a decir, profesor, pero ¿cuál es la palabra que se tiene que usar para buscar el sinónimo? No está la palabra, no está en negrita, no está subrayado. Pero tú lo que tienes que hacer es inferir cuál podría ser la respuesta. O sea, si te pongo la alternativa, ahí sí sería fácil, pero tú tienes que inferir. Dice acá, finalmente en la espesura del bosque, encontraron inerme al fugitivo. Inválido, indefenso, cansado, extraviado, moribundo. Entonces, según las alternativas, ¿cuál es la palabra que debería estar subrayada o a la cual debería sustituir a esta palabra? Inerme. Entonces, ¿cómo podría ser? Cansado, indefenso, extraviado, inerme, moribundo. Yo pienso que inerme, aquella persona que está un poco débil, ¿ya? Está un poco débil. Ahora, si en ese caso no llegan a encontrar, en ese caso, el, el significado, o sea, no lo saben, no, o sea, no saben el significado, tienen que buscar el diccionario. A ver, inerve, según la Real Academia, inerve, a ver, es una persona cansada, ¿no? Puede ser inválido, extraviado, cansado, podría ser, ¿ya? 2 dice, aquel hombre era un experto en la fabricación de fuegos artificiales. ¿Cuál es la palabra que debería en ese caso
En este caso, sustituir fuegos artificiales, ¿no? Pirotécnico sería. Pirotécnico. Muy bien. Pirotécnico, ¿no? Fuegos artificiales pirotécnico. Muy bien. A ver, vamos a aclarar que es inerme. Iner, inerme. ¿Ya? Inerme. A ver, según la Real Academia dice inerme. ¿Qué está desprovisto? Inerme. Que está desprovisto de armas para defenderse. Que está normalmente desprovisto de defensa. Muy bien, entonces no sería cansado, hay un lapsus, indefenso sería. Esa sería la respuesta correcta. Inerme, ¿ya? Lo acabo de buscar en el diccionario. Ya es muy importante, ya yo lo había, había leído, in- inerve había leído, pensé que inerve. Ya, muy bien, entonces sería la letra D acá. Y la letra muy bien, chicos. Entonces, acá en este tipo de ejercicios no está la palabra subrayada. O sea, no es que va a decir, profesor, falta subrayar. No, ustedes tienen que inducir o deducir cuál es la palabra que debería estar subrayada y marcar la alternativa correcta. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Cuídense. Recuerden que si tuvieran alguna duda, me avisan para poder apoyarlos. Que tengan muy buenos días.